qué es o qué se celebra en la fiesta de Cristo Rey. Podemos decir es una verdad, una certeza que nos invita a la fe. Podemos decir es una expresión de deseo de los que creemos. Podemos decir es una construcción que va haciendo la Iglesia a lo largo de los tiempos y va a haber después una manifestación final de Jesús reinando. En realidad la única respuesta correcta es la primera. Es una certeza que nos llama a la fe, ¿no? No depende de nosotros que Jesús sea rey, sino que, como lo ve Juan en esta visión del Apocalipsis que escuchábamos en la segunda lectura, Jesús es rey por haber cumplido la voluntad del Padre. Jesús reina haciendo lo que Dios quiere. Y porque hace lo que Dios quiere, Dios le da este poder. Todo lo que voy diciendo es entre comillas porque no nos cuesta mucho desentendernos de las concepciones humanas. Aparecen palabras como el dominio, el poder, y en realidad no son categorías humanas las que maneja la Biblia, sino en nombre de Dios. Entonces el poder que trae Jesús es el que lo hace lavarle los pies a los discípulos. El poder que tiene Jesús es el que lo hace capaz, ante una multitud hambrienta, de multiplicar panes y peces. El poder que tiene Jesús es el que lo hace capaz de perdonar a toda esa multitud que lo va siguiendo y a aquellos que se le acercan con situaciones dolorosas de distancia, de lejanía con Dios o con los hermanos. El cetro en el cual ese rey se va a sentar será la cruz. La corona que ostenta será una corona de espinas. Y el báculo que representa el poder será el cayado del buen pastor. Entonces, el reinado de Jesús es un hecho, lo ve Juan, lo anticipa Daniel, y él lo habla con Pilato en el Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús es rey, no depende de nosotros que lo sea. Y el diálogo de Jesús con Pilato es un diálogo que ustedes saben, se ha usado muchísimo, incluso en materia política y en ámbitos fuera de lo que sería la fe, ¿no? Es un diálogo realmente muy interesante entre un hombre que ostenta un poder a punto tal que le dice, te pusieron en mis manos, como haciéndole ver a Jesús que él viva o no, que lo maten o no, depende de él. Es un hombre que ostenta un poder muy grande, Pilato, y enfrente Jesús, que aún siendo el Hijo de Dios, sin embargo, está viviendo un momento de tanta debilidad que después se hará mucho más visible y mucho más grande en la cruz. Pero si uno se sienta a releer el diálogo, cosa que les propongo en algún momento en casa, en el fin de semana, la diferencia es tan grande, porque vieron, el poder tiene esto de jugar a preocuparse por la suerte de los otros, pero en realidad lo único que les importa es que uno no altere su situación de poder. Jesús es un hombre insoportable para las autoridades religiosas del pueblo de Israel y también es un problema para Pilato. También es un problema para Pilato, a punto tal que Pilato sabe perfectamente bien, porque lo tiene clarísimo, que Jesús es inocente, y sin embargo decide su muerte. Fíjense que en el diálogo, en la parte que vimos, lo único que le importa a Pilato es saber si Jesús es rey o no. Nada más. Y por otro lado, Jesús dándole una enseñanza, como siempre, una enseñanza extraordinaria de quién es, de cuál es su misión. En ningún momento Jesús se presenta como el rey de poder que viene a dominar a la humanidad, sino como un rey de verdad.
Y no la verdad en sentido filosófico. La verdad en la Biblia no es el mismo concepto que en la filosofía griega, que es el que nosotros solemos manejar. La verdad en la Biblia es Dios. La verdad es aquello que es inmutable. La verdad es aquello en lo que yo me puedo apoyar, confiado y seguro de que no me voy a caer. Por eso la figura que suele usar en la Biblia como signo de la verdad es la roca. Entonces, mientras Pilato está averiguando si Jesús es rey, porque eso lo complicaría, a Jesús lo que le importa es decir, yo soy un rey de la verdad. Vengo en nombre de Dios. Para esto he nacido, para esto fui enviado por el Padre, para enseñar la verdad, para enseñarle a los hombres que somos de Dios, para enseñarle a los hombres que tenemos una dignidad que nos viene de Dios y que no hay poder humano que la pueda coartar, y que no hay poder humano que pueda con esa dignidad, porque la recibimos de Dios, porque somos hijos de Dios. Para esto he nacido, para esto he sido enviado. Tener como rey a Jesús es la invitación a generar hacia Él un sentimiento de confianza, que nos aleje de todo miedo, pero no de miedo solamente a Jesús, de cualquier tipo de miedo. Y en esto tendremos que preguntarnos, la Iglesia toda se tendrá que preguntar, y cada uno de nosotros, en este tiempo que hemos vivido y todavía estamos viviendo de la pandemia, con todo lo que esto trajo, ¿cómo fue nuestra relación con Jesús? ¿Realmente hemos vivido en la libertad de la confianza o hemos vivido en el ahogo del miedo? Hay señales que no fueron de una enorme fe, de una enorme confianza, aún entre nosotros. Porque uno dice, bueno, por ahí esto de haber entregado a las autoridades las llaves de los templos para cuando ellos quisieran que se vuelvan a abrir, este miedo de comulgar, este miedo al sacramento de la reconciliación, uno lo puede manejar en estos términos y suena frío. Ahora, cuando vos decís, ¿no hemos tenido miedo hasta de recibir a Jesús? Entonces, la situación del reinado de Jesús nos llama a nosotros a generar hacia Él un sentimiento de confianza que es liberador. Es un sentimiento de libertad. A eso va a venir el Hijo del Hombre. Si uno sigue la lectura de Daniel, que escuchamos hoy, que leyó Juani, si uno sigue la lectura, este Hijo del Hombre viene a liberar a su pueblo. Entonces Jesús es una invitación a sentirnos libres y a confiar verdaderamente en este Rey de verdad, de la verdad. Entonces yo les decía al principio, ¿no hay en esto una expresión de deseo? Claro que tiene que haber una expresión de deseo. Desear que Jesús reine en nosotros y en el mundo, pero también eso último de la construcción. También nosotros podemos ayudar a que Jesús reine, porque nos hizo un reino de sacerdotes, dice Juan en el libro del Apocalipsis, en la lectura que escuchamos. Hizo de nosotros también un reino, hizo de nosotros también la capacidad y la posibilidad de llevar el reino de Jesús a nuestros hermanos. Tarea de parroquias, tarea de la Iglesia, misión de la Iglesia, hacer que Jesús reine en nuestros barrios, en las escuelas, obviamente en casa, en el ambiente donde nos movemos. Llevar la presencia de Jesús, hacer que Jesús reine en gestos concretos de fraternidad, de solidaridad, de escucharnos, de comprendernos, de perdonarnos. Todos estos caminos nuevos que está buscando la Iglesia corren el peligro de caer en una mera organización donde no esté Jesús. Entonces estamos nosotros y nos reunimos y dialogamos y nos escuchamos y compartimos un montón de cosas a modo humano, pero no está Jesús. Es una verdad que Jesús reina,
tenemos que tener un sano y eficaz deseo de que reine en nuestra vida, pero también tenemos la misión de compartir con los demás el reinado de Jesús, de crear comunidades realmente servidoras, de crear comunidades que caminan en medio de nuestros barrios, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro mundo, compartiendo el amor de Jesús, con los pobres, con los enfermos, con los jóvenes. Hoy Marito decía, en este momento en la ciudad de Luján hay unos 300 jóvenes de nuestra diócesis que están reunidos celebrando un acontecimiento que se va a celebrar este año en todas las diócesis del mundo. Bueno, animemos y compartamos con esos jóvenes ese camino que a uno lo llena de esperanza, pero que además tiene que ver con un presente iluminador para tanta juventud que siente soledad, para tanta juventud que está permanentemente en estado de riesgo por adicciones y por esto y por lo otro y por lo demás allá. Crear entre nosotros estos espacios de esperanza es una manera de hacer reinar a Jesús. Jesús no es un rey al que nosotros tengamos que pedirle todo lo que necesitamos. También podemos darle, también podemos ofrecerle de nuestro tiempo, de nuestro corazón, para poner su gracia y su amor al servicio de los demás. En este día en que celebramos la certeza de que Jesús reina, expresemos un deseo eficaz de que reine en nuestra vida y sintámonos parte de una iglesia misionera, que está llamada a llevarle a los demás todo este amor, toda esta gracia que Jesús, nuestro Rey, nos quiere regalar. Y hacemos el acto de fe. Creo en